Bueno, para acabar la clase de hoy vamos a hacer el problema 14. El 13 también es para que vosotros lo intentéis. Bien, el problema 14 tiene 4 apartados. En todos ellos es calcular la molaridad, pero dependiendo de los datos, ¿de acuerdo? Bien, entonces lo que necesito es, antes de resolverlo, si luego nos da tiempo lo haremos, es explicaros un poquito de los conceptos de concentración, ¿de acuerdo? Bien, pues dicho todo lo que acabamos de explicar, vamos a ir resolviendo el problema 14. El apartado A nos dice que hay una disolución que hemos preparado disolviendo 5 gramos de glucosa en mucha agua para preparar una disolución. Entonces es evidente que la glucosa va a ser el soluto. Entonces tenemos una masa de soluto que se abrevia STO de 5 gramos. Bien, y el volumen de la disolución es de 100 mililitros, pero para la molaridad esos 100 mililitros no nos sirven, hay que pasarlo a litros dividiendo por 1000. Muy bien, ahora necesitamos para aplicar molaridad moles de soluto partido volumen de disolución, pero los moles de soluto todavía no los tenemos, el volumen de la disolución sí. ¿Por qué no los tenemos? Porque los moles son la masa partido por su peso molecular. Nos han dado la masa, pero tenemos que calcular el peso molecular de la glucosa. Como todo el mundo sabe calcular el peso molecular de la glucosa y es 180, pues entonces aquí pondríamos 5 gramos partido 180 partido 0,1 y esto nos daría la solución 0,278 molar. Apartado A. El apartado B dice que calculemos la molaridad para una disolución que se ha preparado tomando 15 mililitros de cromato potásico. El cromato potásico es el K2CrO4 de esta concentración molar. Esto es un volumen para obtener otro volumen. Entonces tenemos que saber qué es el volumen de cada uno. Muy bien, pues entonces este volumen es el volumen de la disolución concentrada, esta es la concentración molar de la disolución concentrada, este es el volumen de la disolución diluida y ¿qué es lo que nos falta? La molaridad de la diluida. Bueno, pues aplicamos lo último que hemos dicho, los conceptos de dilución, ¿de acuerdo? Dilución. Para diluir siempre se cumple que el volumen de la concentrada por la concentración de la concentrada es el volumen de la diluida, por su concentración. ¿De acuerdo? Muy bien. En esta ocasión, como el volumen está en las dos partes de la ecuación matemática, no es necesario cambiarlo a litros siempre y cuando los dos estén en las mismas unidades, en este caso mililitros. Bien, pues pondríamos 15 mililitros por su concentración es igual a 100 mililitros por la suya. Y despejaríamos la concentración de la diluida, que nos sale 0,0675 molar. El apartado C nos dice que hay una disolución que se prepara con un volumen de etanol, ojo, etanol, disolución, por lo tanto el etanol es el soluto. Pero es un soluto líquido. Antes la glucosa era sólida. Por lo tanto, ¿qué necesitamos saber para saber su masa? Su volumen y su densidad. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es encontrar la masa de etanol. Pues la masa de etanol será volumen por densidad. ¿El volumen está en mililitros? Perfecto, porque la densidad está en gramos mililitro, con lo cual, cuando hagamos esta operación, nos va a salir la masa de etanol, que es 19,725 en gramos. Pero para la molaridad lo que necesitamos son los moles del soluto, los moles del etanol. Bueno, pues su masa dividido su peso molecular. Entonces su masa ya la tenemos y para su peso molecular, ¿qué necesitamos saber? La fórmula química del etanol. La fórmula química del etanol es C2H5OH.
Por lo tanto, su peso molecular es 46. Y entonces los moles son 0,429 moles. Como la pregunta es molaridad, pues los moles dividido por el volumen de la disolución, ahora sí en litros, 0,429, vamos a preparar 250 mililitros, que pasados a litros son 0,25, nos sale una molaridad finalmente de 1,71 molar. Y acabamos el problema con el apartado D, donde, atención, esto lo haremos en el laboratorio muy bien, nos dan otras cosas. Nos dan densidad, que ya hemos visto, pero nos dan también riqueza. Es decir, tenemos una disolución de ácido clorhídrico, pero solo el 36% es HCl, es soluto. ¿De acuerdo? Bien, pero, atención, la densidad es de la disolución. ¿De acuerdo? Por lo tanto, como sabemos el litro de disolución y la densidad de la disolución, primero podemos calcular la masa de la disolución. Volumen por densidad. Pero atención a las unidades. El volumen está en litros y la densidad en mililitros. Luego voy a poner un litro en mililitros, multiplicando por 1000. Y la densidad 1,179. Entonces, un litro pesaría 1179 gramos de todo, de clorhídrico más el agua. Pero yo no quiero saber la masa de todo, quiero saber siempre la del soluto. Entonces, como la riqueza es del 36%, pues a la masa de todo le aplico el 36%. Y entonces me sale que de soluto tengo evidentemente mucho menos, 424,44 gramos de HCl. Pero para la molaridad yo lo que quiero son los moles. Bueno, pues dividimos masa por su peso molecular. Por lo tanto, moles de clorhídrico sería la masa 424,44 dividido entre su peso molecular, que es 36,5. Bien, esto nos sale 11,63 moles. Y finalmente, la molaridad son moles de soluto partido volumen de todo. Pues 11,63 partido un litro, 11,63 molar. ¿De acuerdo? Bien. Como os dije al principio, todo se puede hacer de muchas maneras. Mientras lo hagáis bien, yo no tendré ningún problema.